Buenas tardes, mi nombre es Jenny Fernanda Vivas, estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad de La Salle. El trabajo que presento es para la clase Lenguaje de Programación 2. Tenemos el ejemplo de nuestro patrón de diseño de comportamiento Observer, que nos va a permitir definir un mecanismo de suscripción para notificar a varios objetos sobre cualquier evento que suceda al objeto que se está observando. Lo aplicamos cuando los cambios en el estado de un objeto puedan necesitar cambiar otros objetos y este grupo de objetos sea desconocido de antemano o cambie dinámicamente. El patrón se utiliza cuando algunos objetos de la aplicación deban observar a otros, pero solo durante un tiempo limitado o en casos específicos. La lista de suscripción es dinámica, por lo que los suscriptores pueden unirse o abandonar la lista cuando deseen. Entonces vamos a ver este ejemplo específico. En este caso tenemos una aplicación escrita en lenguaje Ruby que nos muestra uno de los patrones de diseño, que es el patrón Observer. Esta aplicación notifica el cambio de estado de un producto en 9 estados aleatorios. Iniciamos definiendo la interfaz para los observadores. Esta la vamos a llamar iObserver. Y vemos que esta recibe una actualización del sujeto que cambia de estado o notificador. Entonces, el método que usamos lo escribimos como def update y como parámetro se va a pasar un objeto llamado subject. Este va a ser de tipo iSubject, que es la siguiente clase que vamos a ver. Aquí nos dice que el método debe ser implementado por las clases concretas, ya que recordemos que es una interfaz. Ahora, vemos otra declaración de otra interfaz que en este caso se llama iSubject. Esta es la interfaz para el sujeto, declara la interfaz suscriptora. Como mínimo deberá declarar un método por lo menos. Entonces vemos que esta tiene un método que se llama attach y que va a pasar como parámetro un objeto observer de tipo iObserver. Y tenemos otros dos métodos. Uno se llama detach, que va a pasar como parámetro un objeto observer de tipo iObserver. Y el último método que tenemos es de tipo void y ese se llama notify. Entonces, el método attach adjunta un observador al sujeto que cambia de estado. El método detach separa al observador del sujeto y el método notify notifica a todos los observadores suscritos a un evento específico que suceda. Ahora tenemos la declaración de la clase subject. Bueno, como vemos, esta clase subject posee un estado y notifica al observador cuando cambia de estado. Implementa la interfaz notificadora, o sea, iSubject, y describe un par de métodos para añadir y eliminar de la lista a un objeto suscriptor. Los notificadores deben trabajar con suscriptores únicamente a través de la interfaz suscriptora. A través de esta interfaz. Vemos que tenemos un método initialize que nos va a inicializar el estado del sujeto, que es esencial para todos los
suscriptores que se va a almacenar en la variable state. Esta se va a inicializar en -0. Y también tenemos aquí declarada una lista de suscriptores. Ahora vemos el método attach que nos va a añadir un observador al sujeto que cambia de estado. Vemos que este método attach implementando nos va a implementar estos tres métodos. El primero que nos está implementando es attach, que va a mostrar el mensaje si añadió un observador al objeto que cambia de estado. Y vemos que además en nuestra lista observer, en esta lista se va a añadir ese objeto que está pasando por el parámetro que se llama observer. Ahora vemos la implementación del método detach, que va a pasar también un parámetro, un objeto observer de tipo iObserver, y vemos que este método remueve a un observador o al sujeto que cambia del sujeto. Vemos que este método remueve un observador al sujeto que cambia de estado. Vemos que aquí lo está eliminando de nuestra lista. Este objeto específico lo está eliminando de la lista y va a mostrar en consola se removió un observador del objeto que cambia de estado. Ahora vemos la implementación del método notify, que nos va a mostrar en consola notificando a cada observador. Y vemos que por cada elemento de la lista iObserver va a ser un ciclo en donde va a llamar al método update y va a pasar self, ese objeto específico, para notificar a cada uno de pues, estos observadores que se encuentran en la lista. Ahora, vemos que los sujetos suelen tener alguna lógica empresarial importante. El método tiene una lógica, este método son Business Logic empresarial, que activa una notificación cada vez que ocurre algo importante o está a punto de suceder algo importante o después de que ha pasado el evento importante. Entonces, tenemos la declaración del método SomeBusinessLogic que nos va a mostrar en consola subject, actualizando el número de estado. Y vemos que en este estado lo va a inicializar. Recordemos que state es la variable que definimos aquí, que nos contiene el estado del sujeto. Este estado no lo va entonces en este momento a inicializar aleatoriamente en un número del 0 al 9. Recordemos que el método random es un método que arroja números aleatoriamente y va a mostrar en consola subject mi estado ha cambiado a, y nos va a mostrar en consola ese número aleatorio que ha asignado el sistema. Y también nos va a llamar al método notify para notificar. Ahora vemos la clase concrete observer, las clases concrete observer.
A partir de aquí se van a definir clases notificadoras concretas. Cada vez que sucede algo importante dentro de una notificadora, deberá notificar a todos sus suscriptores. Entonces tenemos una Concrete Observer A, un Concrete Observer B y listo. Uno de tipo A y uno de tipo B. Entonces, las clases concretas de los observadores son estas que reaccionan a las actualizaciones emitidas por el sujeto. Esta clase Observer implementa los métodos de notificación de actualización en clases suscriptoras concretas. La mayoría de las suscriptoras necesitan cierta información de contexto sobre el evento que puede pasarse como argumento del método de notificación. Entonces vemos que tenemos un método dentro de esa clase que se llama update y pasa como parámetro un objeto subject de tipo iSubject. Y si el estado de este sujeto, es menor a 3, entonces nos va a mostrar en consola actualización desde el Concrete Observer A reaccionando a un evento. De otra manera, vamos a ver la clase Concrete Observer V, que también hereda de iObserver, y vamos a ver la implementación del método update. Vamos a buscar aquí iObserver. Aquí está iSubject. iObserver está implementando este método. Update subject. Entonces nos dice que si el estado de este sujeto que se está pasando por parámetro del objeto es igual a 0 o ese estado es menor o igual a 2, va a escribir en consola actualización desde Concrete Observer V reaccionando a un evento. Lo que vemos es que para añadir concretamente a este evento que cambia de estado un observador, lo añadimos aquí con el método attach y al observador específico que vamos a añadir a este subject o evento específico que está pasando. Notamos que el sujeto que estamos usando, subject, es el mismo objeto que va a cambiar de estado, pero le estamos añadiendo diferentes observadores. En este caso un observador del tipo A y en este caso un observador del tipo B. Y estos se van a añadir a la lista. Y en estos dos llamados vamos a ver el llamado al método SomeBusinessLogic. Aquí podemos observar que nos empieza a imprimir en pantalla va a empezar a imprimir en pantalla esto, la aplicación que notifica el cambio de estado en un producto en 9 estados aleatorios. Se añadió un objeto al observador que cambia el estado, que es este, cuando añadimos este observador con attach. Y luego se añadió un observador al objeto que cambia de estado cuando añadimos el objeto B. Y nos va a imprimir desde esta clase subject. Vamos a ir a la clase subject. Esto es lo que nos está imprimiendo desde la clase subject. Y aquí se ha cambiado. Y cada vez que cambia de estado, notifica a cada suscriptor, que notifica cada actualización que se está llevando a cabo en el programa. Cuando llama concretamente o entra concretamente a este update de la clase Concrete Observer A, imprime esto, actualización desde Concrete Observer
A reaccionando a un evento. Y cuando este método update es llamado desde la clase B, nos imprime actualización desde concrete_observer_v reaccionando a un evento. Es decir, nos imprime esto en consola en V. Entonces, dependiendo claramente si el objeto es de tipo concrete_observer_A o concrete_observer_V, va a arrojar alguna de estas dos implementaciones del método subject en concreto. Vamos al método nuevamente SomeBusinessLogic, que es este. Recordemos que estamos llamando mediante el sujeto, que es el mismo, a el método SomeBusinessLogic. Es decir, a este método que nos va a actualizar el estado, nos va a arrojar un número, es decir, va a imprimir esto y nos va a arrojar aleatoriamente un número. Después va a mostrar el número al que ha cambiado el estado, es decir, esta línea. Esta línea correspondería a esta línea. Mi estado ha cambiado a, y llama al método notify. Recordemos que si miramos este método notify, es el que internamente por cada elemento de la lista nos está llamando a el método update, que es el método que tiene dos implementaciones distintas, pero el programa va a elegir a cuál de las dos implementaciones va a ejecutar dependiendo del tipo concreto del elemento en la lista que se esté leyendo en ese momento. En cuanto a los principios SOLID en este programa, podemos ver que se está implementando el principio de responsabilidad única, ya que cada clase tiene unas responsabilidades específicas, como por ejemplo las interfaces, únicamente declaramos interfaz. Las clases subject únicamente se encargan de realizar las tareas y tener los atributos específicos para esa clase subject o ese evento específico que está pasando. Y la clase de los observadores concretos también cada una tiene sus responsabilidades únicas, no hace más cosas de las que deberían hacer. Es un programa que vemos que está abierto a extensión, por lo cual también estamos implementando el principio Solid Open Close, ya que esto lo podríamos hacer más extensible. Por ejemplo, en este caso concreto podríamos extender otra clase que se llamara concrete_observer_c, que sería otro tipo de observador específico que necesitáramos. ¿Qué otro principio? También vemos que está presente el principio de sustitución de Liskov y de segregación de interfaces, ya que todas las interfaces que nosotros estamos implementando se implementan correctamente los métodos. Por ejemplo, este método update, este método attach de estas dos interfaces específicas, siempre los estamos implementando, como lo vemos aquí. Attach, por aquí están los updates.
aquí está la implementación correcta de los métodos updates. No estamos dejando métodos vacíos por implementar. Gracias.